Saludos mis queridos estudiantes, bienvenidos nuevamente a su clase de Ciencias Sociales con su maestra Carol Guerrero. Demos gracias a Dios por estar aquí. Tienen que estar todos ubicados en un lugar estratégico de su hogar con todo lo que van a necesitar a mano. El día de hoy vamos a trabajar el siguiente tema: consecuencias de Versalles y la crisis de 1929. Pero primero vamos a ver la siguiente frase motivadora. No juzgues cada día por la cosecha que has obtenido, sino por las semillas que has plantado. Robert Louis Stevenson. Con esta frase vamos a iniciar la clase de hoy. ¿Cuál es el propósito? Vamos a ver. Analizar las consecuencias de Versalles y la crisis de 1929. Pero ¿cómo vamos a iniciar? Vamos a iniciar con unas preguntas. Vamos a socializar. Vean las preguntas. ¿Sabes qué fue la Gran Depresión de 1929? ¿Conoces cuáles fueron los países afectados por esta crisis? Si no saben las respuestas, no se preocupen, que aquí en esta clase le daremos su respuesta. Vamos a prestar atención. Bien, como vamos a trabajar con el tema de la depresión, es bueno que sepa que la Gran Depresión fue un fenómeno que inició en Estados Unidos, pero después se expandió a otros países. Por eso se le llama un fenómeno mundial. Vamos a prestar atención a las siguientes informaciones. La grave crisis económica iniciada en el otoño de 1929 no solo afectó a la población estadounidense, también alcanzó a otros países, sobre todo a los que dependían del crédito de Estados Unidos. Al retirarse los capitales extranjeros colocados a corto plazo, los banqueros de este país trataron de obtener dinero líquido para reembolsar los depósitos de sus desesperados clientes. Recuerden, mis niños, que en la Primera Guerra Mundial muchos países quedaron endeudados. Países como Italia, Inglaterra, tuvieron que tomar préstamos para financiar la guerra. Dejaron de producir y comenzaron a consumir. ¿Y a qué país le compraban? A Estados Unidos. Entonces, vamos a seguir aprendiendo. Presten atención a las siguientes informaciones. El martes 29 fue el día más devastador de los 112 años de la Bolsa de New York. Las ventas comenzaron nada más a abrir el mercado. Se produjo una avalancha de órdenes, bloques enteros de acciones se pusieron a la venta. Nadie se libró de la caída de los precios. Las acciones industriales descendieron un 30% de media. Los títulos de los bancos cayeron con mayor intensidad, por encima del 40%. Se produjo una gran crisis. Vamos a observar aquí. Miren a esta imagen. Esta imagen es de ese día. Como pueden ver, miren el grado de incertidumbre que muestran esas personas frente al banco. Ustedes pueden ver cómo están todos ahí. Muchas personas desesperadas porque estaban perdiendo su dinero. Bien, entonces, después de ver esta imagen, vamos a continuar con las informaciones. El crack de 1929 le siguió una profunda contracción económica. La economía mundial cayó en picado hasta finales del 1932. Después de la recuperación fue muy pero muy lenta y desigual, de manera que al final de la década aún no se habían recuperado los niveles de producción y renta de 1929. Después de ver esta información, los invito a ver el siguiente video para seguir ampliando nuestros conocimientos. Presten atención.
Hacía solo 4 años que el presidente había declarado que el trabajador norteamericano ganaba 3 veces más que su homólogo europeo. Uno de los manifestantes se explicaba así. Después de la guerra hubo momentos malos, pero luego las cosas fueron mejorando. Parecía como si la prosperidad tuviese que durar siempre. Ropa, radios, aspiradoras, coches. Vivíamos estupendamente. Y ahora ha sucedido esto. Es como durante la guerra, cuando descubrimos que la vida no era lo que pensábamos. En 1932 había en los Estados Unidos 13 millones de parados. La gente hacía cola para recibir cualquier tipo de ayuda. Casi la tercera parte de la población vivía gracias a instituciones benéficas. No había seguridad social. Era la época de la Gran Depresión. Los desahucios se sucedían. Las familias no podían pagar el alquiler ni los plazos de los muebles. El presidente Herbert Hoover pertenecía al Partido Republicano. Era contrario a los subsidios estatales porque inducían a la pereza. Pensaba que la gente tenía que espabilarse. Actuó contra el paro demasiado tarde y con medios insuficientes. Los más pobres vivían ya en barrios de barracas que bautizaban con el nombre de su presidente, Hoovervilles. En una entrevista con un periodista, Hoover llegó a decir que nadie se estaba muriendo realmente de hambre. En la ciudad, como en el campo, reinaba un ambiente de desespero e impotencia. Los problemas parecían insuperables. Algunos decían que había llegado la crisis del sistema capitalista prevista por Karl Marx. La industria había producido en exceso, más de lo que la gente podía comprar. Los salarios habían subido, pero no tan deprisa como los beneficios empresariales. Las ventas se habían mantenido altas porque la gente compraba a plazos. Otros acusaban al gobierno por no haber controlado a las grandes empresas ni a los bancos. Otros, como el economista británico John Maynard Keynes y Franklin Roosevelt, el nuevo líder demócrata, pensaban que el gobierno tenía que intervenir. Decían que era preciso cebar la bomba. Historiadores y economistas lo discutirían durante años. Una cosa es cierta, falló la confianza. Cuando la gente confía en el futuro, invierte y gasta, y así se crean puestos de trabajo. Pero cuando se pierde la confianza, todo se tambalea. Gran parte del capital necesario para el crecimiento de la industria se obtiene con la venta de acciones. La gente las compra para cobrar intereses o dividendos, o para volver a venderlas a un precio más alto. Cuando hay confianza, la gente compra y las acciones suben. En 1928, las acciones de la industria radiofónica subieron de 80 a 420 dólares y las de la empresa química DuPont pasaron de 310 a 525. En octubre de 1929, de repente se perdió la confianza y la bolsa de Wall Street se hundió. Incluso los millonarios como Rockefeller sufrieron pérdidas importantes. Para el pequeño inversor fue la ruina. Desde aquel momento, los líderes empresariales y políticos, encabezados por el presidente Hoover, se esforzaron por convencer al país de que la prosperidad estaba a la vuelta de la esquina. Pero tanto los precios como la producción bajaron. El paro creció, los bancos se hundieron, la miseria, el hambre y el desespero se adueñaron del país. Ahora bien, ¿por qué todo esto había de afectar al resto del mundo? América había sido un mercado importante a pesar de las medidas arancelarias que protegían sus productos. Con la depresión, su importancia había disminuido. Se había invertido capital americano en el desarrollo de Gran Bretaña, de Italia y de América Latina.
Pero sobre todo los préstamos americanos concedidos con el Plan Dawes habían permitido recuperar una cierta prosperidad a la República Alemana de Weimar. Ahora estos préstamos se habían estancado. La crisis económica, como las películas de Hollywood y los coches Ford, se exportó a otros países que todavía sufrían las repercusiones económicas de la Gran Guerra. Si Roosevelt ganaba las elecciones, ¿podría introducir su New Deal? ¿Habría una revolución? Después de ver el video, donde vimos diferentes situaciones que se produjeron en ese tiempo, vamos a continuar con las informaciones. Los efectos del crack sobre las expectativas de los inversores fueron devastadores. También lo fue para el valor contable de empresas. Su capitalización cayó al tiempo que caía el valor de sus títulos en la bolsa. Y todos aquellos que habían invertido su patrimonio observaron cómo el valor de sus carteras se evaporaba en pocos días. Bien, después de esta información, vamos a trabajar con la actividad número 1. Actividad 1. Explica con tus palabras las causas que desencadenaron la Gran Depresión de 1929. Analiza y escribe por qué esta crisis que vio sus inicios en los Estados Unidos afectó a otros países del mundo. Bien, vamos a darle un espacio para que trabajen esta actividad. Vamos a trabajar. Luego de realizar la actividad anterior, vamos a ver cómo afectó esta crisis en otros países. Presten atención. ¿Cómo fue afectada la economía de diferentes países durante la Gran Depresión? Gran Bretaña. En 1930, la cifra de desempleados pasó de 1 millón a cerca de 3 millones. Para cubrir las pensiones del seguro de desempleo, el gobierno laborista de Ramsay MacDonald gastó grandes sumas de dinero, lo cual incrementó el déficit en el presupuesto, ya afectado a causa de la salida de las reservas en oro y la reducción de ingresos por concepto de impuestos, en tanto que la deuda pública aumentaba. Ahora vamos a continuar con otro país. Francia. La Gran Depresión llegó a Francia más tarde que a otros países, en parte porque la economía francesa estaba menos conectada con el mercado mundial que la de otras potencias capitalistas. Pero en la primavera de 1931 comenzó a declinar la producción y a mediados de 1932 llegaba a su nivel más bajo, aunque Francia tenía una moneda sólida que inspiraba confianza. La industria se vio afectada por el descenso en las exportaciones. Países de América Latina. Aunque casi todos los países del mundo se vieron afectados por esta gran crisis económica, la paralización de las inversiones del capital extranjero tuvo efectos de particular gravedad en las naciones de reciente despegue económico, como México, Brasil y Chile, dependientes del exterior, no solo con respecto al crédito, sino también al comercio. Después de observar esas informaciones, vamos a nuestra segunda actividad. Actividad 2. Escribe los efectos económicos de la depresión del 1929 en los siguientes países: Gran Bretaña, Francia, países de América Latina. Vamos a trabajar.
Bien, mis niños, después de realizar esta actividad, les informo que hemos llegado al fin de la clase del día de hoy. ¿Qué trabajamos? Trabajamos el tema de la Gran Depresión del 1929, que inició en Estados Unidos y se expandió por otros países del mundo. Esperamos que hayan aprendido mucho. Recuerden siempre tener en cuenta sus medidas para cuidarnos del COVID-19, que son lavado de manos, colocarnos la mascarilla y el distanciamiento físico. Continúen trabajando con sus cuadernillos y presentan sus actividades a sus maestros. Entonces, nos vemos en la próxima clase. ¡Hasta luego!